Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast sobre marcas sostenibles. Hoy tenemos a una invitada muy especial, Eva García, directora comercial de Interval, una empresa familiar que está revolucionando el mercado del plástico, de las bolsas de plástico reciclado. Bienvenida, Eva, me hace mucha ilusión que estés aquí, así que, bueno, bienvenida. Gracias, Carla. Un placer estar contigo presente en este podcast y esta iniciativa a favor de las marcas sostenibles. Bueno, para empezar vamos a poner a nuestros oyentes en situación y cuéntame un poquito sobre la historia de Interval y cómo empezó esta iniciativa de fabricar bolsas con plástico reciclado. Bueno, a ver, me tengo que remontar mucho tiempo porque esta locura con nosotros empezó allá en los años 70. El origen fue mi padre, él era responsable de una planta de producción de una empresa que hacía soportes para garrafas de vidrio. Y en aquella época, claro, trabajar con plástico era algo muy novedoso y empezaba a ser el sustituto de materiales, fibras naturales como puedan ser el mimbre. Entonces, a lo largo de los años que él estuvo trabajando en esta industria, pues se convirtió en un experto, ¿no?, en el comportamiento del plástico, y de aquel entonces a él le surgió esa inquietud de saber, oye, ¿qué pasa con este plástico una vez que se hace la producción y existen unas taras, unos materiales que se están desperdiciando? ¿Cómo se podía coger y darle una aplicación? Y yo recuerdo cuando era pequeña, ¿vale?, cuando en un momento muy significativo en el cual en casa, nosotros somos 4 hermanos, yo soy la tercera de los 4 y siempre, bueno, nos llevamos muy poquito tiempo y entonces siempre hemos jugado juntos y demás. Y en casa teníamos unos muñequitos de plástico que eran pues, unos indios vaqueros, unos soldados eran de color verde, que luego se hicieron muy famosos por la película de Toy Story. Pues nosotros jugábamos mucho en casa con eso, siempre teníamos un montón. Y eran unos muñecos muy curiosos porque los pobrecitos estaban lisiados. A uno le faltaba un brazo, a otro le faltaba una pierna, a algunos incluso no tenían ni cabeza. Pero nosotros ahí jugábamos. Y claro, realmente cuando yo crecí fui consciente de la realidad de por qué esos muñecos que para mí que eran lisiados de la guerra, pues realmente estaban trabajando o tenían otra guerra en la cual estaban luchando, que era la guerra del plástico. Mi padre lo que hacía era compraba las jugueteras, lo que eran las taras de producción, y entonces por eso tenían esas faltas de trozos del juguete, luego los trituraba y con eso lo convertía pues en un material que luego se utilizaba para hacer macetas, para hacer tubería de riego, pues capazos para la agricultura, y de ahí fue cuando él pues iba investigando, iba haciendo mezclas con materiales. Además, en aquella época, claro, el plástico se utilizaba, pero eran producciones lineales. No había luego una mentalidad de volver a reutilizar esos residuos, sino que simplemente se producía con materiales vírgenes y si había unas taras de producción se desechaban, se tiraban a la basura y ya está. Y entonces él lo que empezó fue pues a triturarlos, tenía un amigo que tenía un molino, pues lo molían, comprobaban a ver cómo se comportaban, hacían mezclas con otros tipos de materiales y así poco a poco pues fue como iniciamos nosotros este mundo. Compró unas balsas para lavar el plástico cuando venía sucio y ahí fue nuestro inicio. Realmente esto fue a lo largo de los años porque además mi padre empezó como Nicolás García, luego era Plásticos García y en el año 82 ya fue cuando se fundó la empresa Interval, que realmente es Industrias Termoplásticas Valencianas. Y ahí ya fue cuando empezó realmente la industria para nosotros del plástico y del reciclaje. Un pionero tu padre, ¿no? O sea, ahora Sí. con toda la revolución del plástico debe de estar orgulloso, ¿no?, de haber empezado él con esta lucha hace tantos años. La verdad es que, jolín, es de admirar. Y entonces ya pasamos de lleno a la sostenibilidad. ¿Qué significa la sostenibilidad en vuestra empresa? Creo que ya me lo has dejado un poco bastante claro contándonos los inicios y cómo surgió todo, pero ¿cómo la integráis en el día a día? A ver, la sostenibilidad la verdad es que es una palabra que actualmente está en boca de todos, pero tiene un trasfondo brutal, muy grande, muy grande. Ya en el año 87, perdón, las Naciones Unidas, las Naciones Unidas, lo leo tal cual, ¿vale?, la definió como las acciones que permiten satisfacer las necesidades del presente
sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones de satisfacer sus necesidades propias. Es decir, todo lo que actualmente estamos haciendo debe de tener para esas futuro, para mis hijos, para sus hijos, tiene que tener un tema realmente de que una consecución y no pensar solamente en el hoy, sino realmente qué va a pasar, qué recursos van a poder trabajar en el futuro. Y para mí eso es la sostenibilidad. Claro, nosotros ya en nuestro origen, y ahí ya lo estamos trabajando, porque realmente ya estamos trabajando residuos, no estamos utilizando materiales de petroquímica y algo que en un principio debería de estar sin utilizarse, pues nosotros lo que estamos haciendo es dándole una segunda vida. La verdad es que para nosotros el tema de sostenibilidad es algo que es nuestro día a día y que además podemos decir que hay productos que se pueden fabricar con materiales 100% reciclados sin tener que utilizar pues esos materiales vírgenes procedientes de petróleo o de algún otro recurso que no son naturales. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos de lo que es nuestro proceso, claro, nosotros lo que hacemos es, inicialmente, esa materia prima proviene de unos gestores de residuos, que ellos a su vez pues lo han comprado a unos supermercados, a unas industrias, que es un residuo que ha tenido ya su propia vida y cuando termina, por ejemplo, pues imagínate lo que son todos los estirables que protegen una mercancía cuando llega a un supermercado. Pues una vez que ya ha terminado lo que es su transporte, se retira y se pone en un contenedor para poder coger y retirarlo. Y ese plástico lo recogen unos gestores de residuos y lo que hacen es lo clasifican, porque claro, hay muchísimos tipos de plástico. Hay plásticos que son polietilenos, polipropilenos, que son flejes. Entonces, su función es poder coger y hacer esa separación. Y luego nosotros lo compramos, ya este material ya está de alguna forma preseleccionado, ya con sus características, incluso con los porcentajes que puede tener de material impropio dentro de lo que son esas balas. Y una vez que entra en nuestra planta de producción, nosotros volvemos a hacer otra vez otra selección porque siempre hay algunas cosillas que se quedan, pues algunos flejes o algunos cartones y ahí ya empieza nuestro proceso. Ya empezamos triturándolo, hacemos esa clasificación, si el material viene sucio pues se lava y se hace una primera fundición del plástico para filtrarlo y convertirlo en granza, que ese es el formato en el que luego otras industrias también pueden utilizarlo. Cuando pasamos ese proceso de producción, al siguiente es, le llamamos filmado y aquí lo que hacemos es ese plástico ya lo mezclamos con los colorantes, ya les damos el espesor que necesitamos para las bolsas y al final es como un globo que lo inflamos para estabilizar lo que son los materiales, se enfría y lo convertimos en unas bobinas y esas bobinas ya pasan al siguiente proceso de producción en el cual pues ya se termina de cortar con las medidas que nosotros necesitamos. Claro, es un proceso complejo, porque si se compara con lo que son los materiales vírgenes, que el material virgen siempre tiene el mismo comportamiento en la máquina, siempre son las mismas temperaturas, con las mismas, todo lo que son propiedades, y cuando trabajas con un material reciclado, eso es muy complejo porque, claro, no es 100% seguro que te va a comportar de la misma forma. Entonces, nosotros lo que trabajamos es a través de lotes, intentamos estabilizar que el material sea con las mismas características siempre, pero es complejo. Pero aquí lo bueno que tenemos es que los trabajadores saben esa complejidad, cómo se trabaja y cómo darle la mayor calidad posible. Y luego es muy curioso porque con el tema del plástico, que es lo que nosotros trabajamos, el polietileno, todo lo que son esos desperdicios que nosotros vamos generando a lo largo de lo que es el proceso de producción se puede volver a reciclar y entonces no tenemos lo que son taras de producción que se tenga que tirar como residuos, sino que vuelve otra vez a entrar dentro de lo que es el proceso. Con lo cual, ¿qué significa sostenibilidad para nuestra empresa? Como me preguntabas, pues todo, o sea, realmente es el proceso paso a paso y con sus complejidades. Porque hay veces que cuando se trabajan con materiales reciclados, tú tienes un comportamiento al principio, tienes visualmente es un material muy transparente y demás, pero cuando empiezas a trabajarlo, empiezas a pasar por esos filtros, pues de pronto resulta que el material de plástico ha venido con una lámina incorporado en ese film y entonces estás estropeando lo que es la reciclabilidad del material o
en un momento dado pues te ha venido o te ha contaminado con un polipropileno y entonces te hace que el material sea más rígido, y todo eso se va transformando y se va comprobando a lo largo de todo lo que es el proceso de producción. Y ahí está lo bonito y lo interesante del proceso. Además, con el tema de las bolsas de basura, claro, es un producto que todos trabajamos, o sea, que todos tocamos. En casa, si el que es un poquito que no se escaquea, le toca sacar la basura. Y entonces la bolsa de basura la lleva al contenedor. Y ver el proceso que conlleva el elaborar una bolsa, y más cuando está hecho con material reciclado, es muy bonito porque no se es consciente de todo lo que requiere a nivel de maquinaria, a nivel de, pues eso, de experimentos, porque al final cada vez que te viene un contenedor o te viene un camión con todo lleno de balas, pues es como una nueva odisea de a ver qué vamos a trabajar. Es verdad que nosotros una de las cosas que hacemos es educar a los proveedores para que ellos conozcan cuáles son nuestras necesidades, qué es lo que nosotros podemos procesar, porque claro, dentro de los materiales reciclados hay un mundo con muchos orígenes y para esas aplicaciones además son espesores muy finos y se requieren unas características del material muy, muy concreto. Claro, tú has dicho que... Ay, perdona. Tú has dicho que vosotros trabajáis con plástico reciclado de procedencia industrial, ¿no? No es el típico casero que nosotros tiramos al contenedor amarillo. En cuanto a cómo nosotros nos suministramos del material, claro, estas materias primas son residuos, o sea, lo conseguimos fundamentalmente de lo que son empresas que son gestoras de residuos, que ellos se suministran o lo han recogido anteriormente o bien de supermercados o bien de lo que son industrias que ya han tenido ese plástico su vida y ha tenido su ciclo de uso. Entonces, por ejemplo, un material o un palet que llega a un supermercado. Entonces, lo que es el fil estirable que lo está recubriendo, pues cuando llega al almacén y lo abren, pues ese plástico se separa a lo que es un contenedor y para clasificar. Ahí ese material es el que viene más limpio. En el momento en el que hablamos de contenedor amarillo, residuos domésticos, es otro mundo. Ahí, claro, esos materiales, primero que son propiedad de Ecoembes, y entonces Ecoembes es el que hace esa gestión de llevarlo a una planta de selección y dentro de ese contenedor además van todo tipo de envases, van los envases de plástico, van los Tetrabricks, van incluso los que están mezclados con varios tipos de materiales, pero se consideran envases. Y luego, por otra parte, está también que esos materiales nosotros, claro, al contener contaminantes orgánicos, es muy difícil el proceso. Se requeriría en lo que es la parte de lavado el utilizar productos químicos que de alguna forma eliminen todo lo que es ese residuo orgánico y se quede solamente el plástico. En nuestro caso, nuestro proceso es simplemente con agua, no se trabaja nada de químico, entonces no es posible trabajarlo. Sí que se han hecho proyectos que además han estado subvencionados por la Comisión Europea, en el cual poder darle el mayor valor posible a ese tipo de residuos que vienen de Ecoembes. Es una tarea difícil, sobre todo porque el que se le pueda dar un valor a ese residuo requiere un costo muy alto para poder trabajarlo en unas condiciones buenas. Sí que se le está dando soluciones. O sea, cuando un envase llega a una planta de selección de Ecoembes, tiene todo un proceso para que se pueda cada uno de lo que son los fragmentos poder coger y clasificarlos. Por ejemplo, lo que son las latas de aluminio, lo que son los envases, imagínate los de plásticos, que son de suavizantes. Este tipo de envase tiene una salida y ya tiene un destino en el cual se está revalorizando. Cuando se llega a la fracción de fill del packaging es muy complejo. Primero, porque claro, los materiales no te viene solamente un tipo de material, no te viene el polietileno como trabajamos nosotros, sino que te vienen polietilenos, polipropilenos, mezclas, laminados, que esos son horrorosos. Eso no se puede, eso a la hora de reciclarlo para una aplicación como la nuestra es muy difícil. ¿Por qué? Porque esos laminados muchas veces vienen con incrustaciones de lo que son metalizados.
por ejemplo, los paquetes de los aperitivos, pues para que el material se conserve, porque realmente el plástico tiene una función y tiene una razón de ser. Entonces, esos laminados, realmente la función es que el material se aproveche y tenga una vida útil lo máximo posible. Pero en contra, para el reciclaje es malísimo. Todo lo que son los metalizados y demás se quedan pegados en el filtro y no hay forma de coger y procesarlos. Ahí, una de las directrices que se están marcando desde lo que es la ley de residuos, pues es el hecho de que no existan esos laminados, de que sea lo más fácil posible para reciclar. Y eso luego nosotros somos los que lo estamos sufriendo. El hecho de, si el material lleva mezclas de varios tipos, claro, las propiedades son muy complejas y no se puede utilizar para nuestra aplicación. Sí para otras, porque lo mismo, hoy por hoy, por ejemplo, ese tipo de materiales, de films, se están utilizando para asfaltos, para coberturas de lo que son edificios, pero claro, son productos con bajo valor. Entonces, lo que se intenta es conseguir que esa clasificación sea lo mejor posible para poder coger y darle una recuperación y un reciclado correcto. Y una segunda vida. Claro, al hilo de lo que comentabas de que se está viendo de cómo hacer esos plásticos lo más sencillo posible, ¿no? En vuestra web he leído el devolver al plástico su buena reputación. Es verdad que estos últimos años se está machacando mucho al plástico, pero como tú has dicho, el plástico tiene su utilidad y nace por algo. Y háblanos un poquito más cómo podemos hacer para garantizar su buen uso. A ver, hay una frase que a mí me encanta, que es la de el plástico es fantástico. Es que tiene una razón de ser, o sea, el plástico se desarrolló pues para poder coger y que mejore la sociedad. Ha conseguido a nivel higiénico, imagínate los hospitales, tema de jeringuillas, el poder que haya una seguridad sanitaria, la reducción de lo que son espesores en las construcciones, o que sean más ligeros en el tema de pues imagínate un avión o un coche. Qué pasada el hecho de que sean materiales mucho más ligeros y que de esa forma consuman menos energía. Entonces, con el plástico hay que realmente hacer una repensada de cuál es la evolución que se ha tenido, por qué se ha tenido esa evolución. ¿Cuál ha sido el problema? Pues una vez que se termina su uso, ¿qué se hace con él? Y a pesar de que en España somos además un país pionero en el reciclaje, que siempre pensamos que los demás son los mejores. No, es que España, de verdad, es que la industria del reciclaje es muy, muy potente, es muy buena. Pero bueno, aquí pues lo que son las redes sociales y lo que son los periódicos pues han preferido pues el hecho de que es muy llamativo y la gente le gusta, pues aquí el fantástico, antes de ir realmente cuáles son las aplicaciones. Es verdad, el plástico hay que aprender a gestionarlo, hay que saber cómo se tiene que coger y hacer esa separación. Ya no solamente a nivel doméstico, que hay una gran, en mi opinión, hay una gran falta de educación de cómo hay que hacer la clasificación. O sea, estamos en casa con un envase y decimos, ostras, este envase, ¿a dónde lo pongo? Es que es cartón, pero resulta que tiene una lamita de plástico. Entonces, ¿esto en cuál de los contenedores? Es muy curioso. Y además hay algunas cosas, por ejemplo, una percha, ¿vale? Dices, una percha, ¿eso dónde va? Pues dependiendo de si ha pagado o no ha pagado lo que es el punto verde, tú podrás tirarlo a lo que es el contenedor verde, al contenedor amarillo, que es el de envases, o al de orgánico. O sea, es que realmente es incluso complejo para lo que es el ciudadano, ese tipo de clasificación. Pero bueno, ahora nos están dando mucha caña desde Coembes, con campañas de publicidad. Y algo que yo estoy viendo es que también en los colegios a los niños están también educándoles y les están, ya en lo que son las materias de las asignaturas del cole, les van fomentando esta cultura del reciclaje. Sí. Poquito a poquito.
Sí, sí, de hecho, eso es verdad que los niños están mucho más concienciados a veces que los padres, ¿no? Y no tires eso ahí o esto se hace, la verdad es que, bueno, eso son buenas noticias, eso es que estamos, Sí. estamos aprendiendo, ¿no? A cómo podemos gestionarlo y sobre todo enseñar a las generaciones futuras cómo hacerlo, ¿no? Aunque también hay que enseñar a todo el mundo, ¿no? Para poder hacerlo bien. Bueno, vamos a seguir un poco en un mercado cada vez más competitivo. La colaboración entre empresas yo creo que es fundamental, ¿no? Es clave para seguir avanzando. ¿Podrías darnos tú algunos ejemplos de cómo colaboráis con otras empresas? Ya he visto que el fin de semana pasado habéis hecho una colaboración muy chula, ¿no? Cuéntame un poco cómo colaboráis y eso, cómo fomentáis estas prácticas. Bueno, colaboraciones hacemos muchos tipos, porque por una parte, a ver, esa la contaré luego al final. La- Ten en cuenta que nosotros, al ser una industria que trabajamos todos los procesos de producción, pues hay a veces esas colaboraciones con otras empresas del sector, empresas que incluso pueden hacer competencia, en la cual nosotros pues hacemos una parte del proceso de producción y luego ellos pues terminan de elaborar pues las bolsas de basura o por ejemplo, podemos vender la granza y luego ellos pues ya hacen el resto de producción. Hay otras en las cuales nosotros hacemos la bobina y aquí hay un punto muy importante porque al plástico, como claro, nos han metido por todos sitios, tenemos un impuesto al plástico cuando se utiliza material virgen. Entonces, una de nuestras mayores preocupaciones y las cuales nos estamos muy involucrados es en el hecho de certificar que nuestro plástico, como nuestro producto, estará hecho con material 100% reciclado. De esa forma, claro, nuestros clientes pueden certificar como que ese material no tiene que pagar el impuesto al plástico y se libran de pagar 45 céntimos por kilo, que es muchísimo. Y entonces esas colaboraciones que se hacen, pues eso, desde nosotros hacemos lo que es materia prima, se certifica para que luego ellos puedan hacer y poner en el mercado un producto ecológico. Y luego hay otros tipos de colaboraciones. Hay unas que son temas de innovación, por ejemplo, cuando se hacen colaboraciones con los institutos tecnológicos, trabajamos con IMPLAS, con ITN, y estos son además proyectos muy chulos porque siempre se mira muy a futuro de qué es lo que va a pasar, cuáles van a ser las tendencias que van a existir o qué necesidades van a haber en el mercado. Y luego ellos son también el punto de conexión entre lo que es la empresa y las universidades con el Politécnico, con la Universidad de Valencia. Y a mí me gusta mucho ese tipo de proyectos porque vas viendo otras realidades. Y luego las colaboraciones con las ONGs, que esto a mí me encanta, yo me lo paso súper bien. Es un punto en el que realmente estás viendo, o sea, cómo nuestra labor tiene algún sentido, ¿vale? Por una parte, claro, nuestras bolsas es un instrumento que se utiliza para poder hacer esa limpieza de las playas y vas viendo cómo se van limpiando esas partes de rocas bueno, no te puedes ni imaginar lo que se encuentra ahí dentro. Bueno, este sábado cuando hicimos la limpieza con Salok, bueno, es que se encontró de todo entre las rocas. Y luego eso, por una parte, un instrumento para hacer la limpieza y luego que la gente en el producto ve que esas limpiezas o esa recogida al final tiene un sentido, esos plásticos que se recogen se pueden volver a reutilizar y se pueden convertir pues, en unas bolsas como las nuestras que están hechas con material 100% reciclado. Porque a veces que dicen, bueno, pero es que esto no es material, esto no sé luego dónde va, o esto, no, esto es reciclado, o sea, estás tocando algo que ya es una realidad. Entonces, hay muy chula. Y luego tenemos también alguna colaboración, bueno, hacemos una colaboración con Mamás en Acción, sobre todo divulgativo, para que se sepa y se conozca las labores que hacen estos voluntarios en los hospitales, que también es una forma de nosotros de devolver a la sociedad, porque, claro, esas bolsas se utilizan en los hospitales para la gestión de residuos y es como un punto de conexión también. Bueno, y aquí la verdad es que esas nos tienen enamoradas, las de Mamás en Acción. Es que es una pasada la labor que hacen. Normal, normal. A mí también me tienen enamoradas.
todas estas acciones que comentas, ya no las colaboraciones comerciales o las colaboraciones como, que además has dicho una cosa que me encanta, ¿no? Empresas que pueden ser competencias, ¿no? Pero colaboramos al final, así es como conseguimos todos poner un poquito o sea, nuestro granito de arena. Pero más allá de las colaboraciones comerciales, las colaboraciones sociales, que son lo que tú dices, que las que enamoran, las que te dan una visión, te dan un poco de esperanza, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Las impulsáis desde la familia? ¿Implicáis al equipo? ¿Cómo gestionáis esto a nivel empresa? Yo aquí lo que trabajo mucho es esas terceras generaciones, las que vienen a continuación, porque nosotros, claro, nacemos del reciclado, hemos impulsado en la segunda generación la continuidad y la identidad como reciclado, pero con estas nuevas que van a venir ahora, para mí es mi futuro, es el futuro nuestro de la sociedad, y ellos son los que tienen que conocer la realidad. Les encanta, se lo pasa pipa. Se involucran al 100%. De hecho, este fin de semana cuando estuvimos en esta, bueno, alucinaron porque justamente hubo una colaboración con un influencer, con Easter, que bueno, entre los jóvenes es súper famoso. Y claro, cuando mi hija vio que estaba haciendo Diego Nister un indirecto allí, que estaba limpiando, que es que el tío estaba sacando de las rocas, estaba sacando plásticos y colillas y decía, ostras, pero... Y luego además fuimos y se lo agradecimos, ostras, es que tú eres el que realmente tienes que dar el altavoz y dar visibilidad a este tipo de actos porque al final van a ser para ellos. Y entonces esa implicación es, pues claro, desde las juventudes, el personal de la empresa también se le invita a este tipo de acciones, pero yo sobre todo tiro mucho para lo que es el futuro, para lo que son esas futuras generaciones que conozcan esas realidades y la importancia de lo que se está trabajando. Claro. Sí, bueno, estás hablando de segunda generación. Nosotros como empresa familiar, las generaciones lo tenemos todo el día en boca, ¿no? Hablamos mucho de primera, segunda, las generaciones futuras. Luego también, volviendo a las empresas familiares, tenemos como unos valores y visiones únicos de cada empresa, ¿no? Porque al final, de cada familia. ¿Cómo ha influido esto, el carácter familiar, en la toma de decisiones en este modelo sostenible? Bueno, aquí, el carácter familiar, yo me acuerdo cuando era pequeña que lo que estrenaba mi hermana, luego pasaba a mi hermano, luego me pasaba a mí y luego terminaba el David, o sea, que eso es algo que siempre ha existido, ¿vale? Que se ha perdido y se está recuperando. A nivel nuestro, claro, nacemos de esa inquietud de mi padre, de esa iniciativa de poder saber qué pasa con los materiales y no lo hemos perdido, siempre hemos querido continuar con ese valor. Y una de las cosas que hemos trabajado es, sobre todo, no perder esa identidad, reciclaje, el certificarnos, en demostrar realmente lo importante que es este proceso y que no se pierda. Así que, y a futuro, pues bueno, ellos espero que también esa involucración familiar continúen porque yo creo que es algo ya innato, es algo que tenemos que continuar. Sí. Y a pesar que cada vez está más difícil, que para la industria y más del plástico se nos están poniendo muchas trabas, muchas certificaciones. Ahora empezamos también, que bueno, eso no es del plástico, sí es todo, lo del es una nueva tasa que va a ser la del productor de producto, que en el momento en que tú pones un envase en el mercado, pues vas a tener que coger y pagar por ello. Pues eso, cada vez son como más trabas a la industria, pero que para nosotros creemos fielmente en el que es la forma de continuar trabajando. Claro, qué importante, ¿no? Que a pesar de, bueno, las trabas, las dificultades, haya empresas como vosotros que estéis ahí, que creáis en esto, ¿no? Y oye, enhorabuena, la verdad es que me encanta. Bueno, como directora comercial, ¿cuáles dirías que son los mayores retos y oportunidades que has encontrado para posicionar tu producto? ¿Se valora que sea el producto sostenible? Ahí es un punto muy importante. Claro, en un principio
A ver, el mayor reto es que el mercado sea consciente de que tomar la decisión de utilizar un material virgen o un material reciclado tiene una consecuencia. Sí. Que en nuestro caso, o sea, dices, pero si es que la aplicación te sirve perfectamente que sea un material y otro, puede ser? Pues el precio. Y cuando se trabaja además con un commodity, con un producto además de rotación, al final lo que se buscan son los beneficios a corto plazo. Y entonces, dar esa importancia o que ellos sean conscientes de cómo a largo plazo es un beneficio, cuesta mucho. Y claro, nosotros lo que estamos haciendo es realmente involucrándonos con el cliente, formándole, enseñándole la producción para que él vea, para que vea las diferencias, porque al final esto no queremos que sean solamente números, es algo más que una cifra, es una realidad que tenemos todos que ser conscientes. Así que ahí realmente es un gran reto el hecho de que ese cliente, ¿no? Ese distribuidor, pues sea consciente de cómo puede llegar. Y luego, por otra parte, lo que son los usuarios finales, lo que es el que utilice esa bolsa, ya sea viene o en una empresa de limpieza o en un hospital, que ellos son los que tienen que empujar también y decir, oye, que yo quiero un producto con estas características, que quiero un producto que a mí me va a funcionar exactamente igual y quiero que sea con material reciclado, ese puntito. Y luego, oportunidades, pues por el hecho de que sea reciclado, pues a ver, encontrada, no, hemos ido por ellas. O sea, lo que hemos hecho ha sido, es nuestro momento, porque realmente llevamos muchos años con el tema del reciclaje, pues vamos a trabajarlo. ¿Cómo? Pues certificándonos, que de alguna forma el trabajo que se está haciendo haya alguien por detrás que te esté diciendo es la forma correcta, es como y que el hecho de que una empresa que no está haciendo el reciclaje, pues que no esté dentro de ese mercado. Sí que es verdad que hay ciertos organismos o ciertas, ¿cómo decirte? Pues sí, ciertos organismos en los cuales el tema de la compra de materiales sostenibles los tienen en marcha. Aún está muy verde, pero bueno, Sí. que es la compra verde pública. Aquí ellos tienen también un motor muy importante y muy grande para poder coger y tirar de este tipo de productos. Sí. Pero va lento, más lento de lo que a mí me gustaría, la verdad. Sí, Pero bueno, lo conseguiremos. en eso estoy de acuerdo porque, bueno, a nosotros también nos pasa, va más lento de lo que quisiéramos, pero bueno, es verdad que se está viendo, ¿no? Una ramita, una luz que dices, se está empezando a valorar y es verdad que el usuario final está tirando bastante y bueno, es un gran reto, ¿no? Al final tenemos que hacer divulgación y tenemos que contar que todo lo que hacemos, porque es verdad que lo hacemos, como tú decías al principio, ¿no? De lo que es la sostenibilidad, que es hacer las cosas pensando en el futuro. Entonces, bueno, yo creo que poquito a poco, ¿no? Bueno, Sí, ya poco a poco. para terminar, Eva, ¿qué consejo le darías a otras empresas que están considerando adoptar prácticas más sostenibles, pero que, como tú sabes, no es difícil empezar y no saben, hay tantas cosas que no saben por dónde empezar? ¿Qué les dirías para animarlas? Bueno, lo primero les daría la enhorabuena por ser conscientes de realmente esa necesidad y de haber dado ese pasito de que aquí hay que hacer algo más aparte de números y del momento, o sea, pensar en el futuro. O sea, enhorabuena, de verdad, porque estáis en el camino. Consejo, pues yo sobre todo que por mi experiencia y por lo que nosotros hemos vivido, que se relacionen con otras empresas que están también en ese camino, porque de esa forma se van a sentir muy apoyados, van a ver que no es tan complejo, que a veces son pequeños pasitos que se van dando uno detrás del otro y se va avanzando. Que eso además no es algo que hagan los raros. O sea, es que esto tenemos que ser todos los que estemos involucrados. Tarde o temprano tenemos que iniciar ese camino. Y sobre todo eso, que se relacionen con personas que ya estén o con entidades que ya estén involucradas, porque le harán ver otras realidades y otras formas de pensarlo o de afrontarlo. Porque hay veces que se nos ve un mundo y luego dices, no, pero mira, ves por aquí, ves este pasito o ayúdate de este otro. Y
es un cambio grande y tienen que hacerlo siempre ayudados por alguien. Le va a ser mucho más leve. Sí, y además también es verdad que es un camino largo, bueno, que no termina, ¿no? Y es pasito a pasito, y es empezar poco a poco y de una cosa te lleva a la otra, y es verdad que, bueno, poco a poco y nosotros animamos, ¿no?, a todas las empresas a que hagan ese clic. Sí, sí, sí. Bueno, Eva, Y aquí estamos. sí, 1.000.000 de gracias. Me quedo con esto último, con la colaboración entre empresas, con la educación sobre el plástico, que es todo un mundo, y animamos a todo el mundo a que aprenda cómo gestionarlo. Y nada, 1.000.000 de gracias por haber participado con nosotros. Ha sido un placer. A vosotros. Muchísimas gracias, Carla. Muy a gusto. Cuando queráis. Gracias. Hasta luego, Eva. Hasta luego.